pasa en Bolívar y en cada localidad. Lo que pasa en Argentina, te lo vamos a contar. Todo esto que pasa, entretener, informar. Todo esto que pasa, música e identidad. Política y deportes, policiales y cultura. Poder pensar un rato y frenar tanta locura. Todo esto que pasa, entretener, informar. Todo esto que pasa, música e identidad. Todo esto que pasa, esto que pasa en Bolívar. Identidad. Todo esto que pasa en Bolívar. Bueno, vamos a hablar de todo un poquito. Tenemos ahí una agendita de temas más o menos pensada, varias cuestiones que por ahí me gustaría abordar. Si a ustedes se les ocurre que pueda haber alguna más, bienvenido sea el comentario, bienvenido sea la sugerencia. Yo pensé, bueno, por un lado en la sesión de ayer, que dejó 2 millones de cosas para contar y que bueno, vamos a tratar de ir desmenuzándola un poco. Hablar también de todos los controles que hay hoy por hoy en Bolívar, cómo el municipio ha implementado una estrategia realmente muy intensa de control y de supervisión, ¿no? Por ahí, no sé si técnicamente, pero en algunos lugares se le suele llamar tipo estado policía. Bueno, no creo que no llega a ser tanto, pero sí hay toda una cuestión de control y de supervisión y de determinación, me parece, de responsabilidades en las cuales está el municipio avanzando bastante fuerte. Así que vamos a hablar un poco de todo eso. El programa denominado Hablemos Claro y Simple, ¿no? Que ha lanzado el intendente y que hasta ahora se viene aplicando bastante en la ciudad. Hay un tema que me llamó bastante la atención, que en algún punto uno podría decir que preocupa, pero también hay que ver todas las campanas siempre, que tiene que ver con la baja en la natalidad y que eso está repercutiendo también en el descenso en la matrícula, principalmente de los jardines de infantes hasta ahora, pero de a poco se va a empezar a ir viendo esto en las escuelas y más adelante también en el secundario, con lo cual es un tema para ir prestándole atención. Vamos a a repasar al menos rápidamente un poco la agenda cultural después, porque hay un montón de actividades culturales en Bolívar, y vamos a hablar también de otras 2 cuestiones que tienen que ver un poco con el deporte. Por un lado, la travesía que está haciendo Javier Chávez, que es realmente emocionante. He venido hablando bastante con Javier en estos días, a quien no conozco personalmente, pero la verdad es que a través del ida y vuelta de pedirle información y preguntarle cómo va y todo, hemos podido ir charlando bastante y la verdad es que está espectacular lo que está haciendo y no es tan simple, así que vamos a hablar un poquito después de ese tema también. Y en el otro aspecto deportivo hablaremos un poco del fútbol, del Interligas que se viene, de la Copa Municipal de Verano que se está jugando y demás. Así que para todo eso tenemos 40 minutos por delante todavía como para poder compartir. Vamos a arrancar hablando un poco de lo que fue la sesión de ayer del Consejo Deliberante. Ayer en el Consejo se trató el presupuesto 2026. ¿Qué es el presupuesto 2026? Bueno, es la determinación del gasto o de la inversión que tiene prevista el municipio para todo el año, ¿no? Que no siempre es tan fácil de determinar en país donde la inflación, digamos, por más que ahora sea un poco más calma que hace 2 años atrás, siempre es un tema a tener en cuenta. Bueno, el municipio igual hace una estimación de gastos
que es lo que le presenta en este caso al Poder Legislativo, que vendría a ser el Consejo Deliberante, para que lo pueda analizar y en función de eso determinar si considera que ese prorrateo de gastos o esa disposición de gastos está bien aplicada, si no está bien aplicada, si hay algo que se debería modificar, cambiar, reducir el presupuesto para tal área para poder asignársela a tal otra área que a consideración de algún concejal pueda resultar más, digamos, importante. Entonces, lo que se hizo ayer en la sesión fue un poco exponer lo que ya los concejales han venido analizando y trabajando desde que se presentó el presupuesto, que si no recuerdo mal todavía era diciembre, me parece que fue a finales de diciembre. Con lo cual unos 45 días, más o menos un mes y medio, se estuvo trabajando justamente en el presupuesto. ¿Quiénes trabajan en eso? Bueno, uno supone que todos los concejales, pero hay algunos que forman parte de la comisión de presupuesto, que preside Hernán Mancilla y cuyo vicepresidente es César Pacho, pero que tiene representantes de todos los bloques, ¿no? La comisión de presupuesto. En la comisión de presupuesto, bueno, van afinando un poco algunas cuestiones, que no parecería ser este el caso, pero deberían haber ido afinando algunas cuestiones, como para ir de algún modo trabajándolo al presupuesto que finalmente apruebe, si es que lo aprueba el Consejo, que es lo que, como digo, no da la sensación de que hubiese pasado. ¿Por qué? Bueno, porque se llegaron con 3 presupuestos distintos a la sesión. Hay 5 bloques en el Consejo Deliberante, ¿no? Hay 5 bloques. Fuerza Patria, que es el oficialismo, UCR y Hechos, que vienen trabajando como un interbloque en casi todo, por lo menos en este primer tiempo vienen haciéndolo de esa manera, pero son 2 bloques distintos. La Coalición Cívica, que es el monobloque de Andrés Porris, que formaba parte del bloque Juntos UCR-CC, y que al escindirse ese bloque quedó por un lado UCR y por el otro lado Coalición Cívica, y La Libertad Avanza. Esos son los 5 bloques. De los 5 bloques, que recordemos hay 2 que trabajan como interbloque, con lo cual podríamos hablar de 4 espacios, bueno, hubieron 3 presupuestos distintos para tratar en la sesión de ayer. Por eso digo que no se pusieron muy de acuerdo, la verdad, en esos 45 días de trabajo previo. Y no solo que hubieron 3 de 4, sino que ese cuarto, que es La Libertad Avanza, deliberadamente dijo que no iba a aprobar ningún presupuesto. Básicamente esa fue la cuestión, porque entendían que todos los presupuestos apuntaban a hacer más grande el Estado y que lo que ellos buscan o pregonan, que es también un poco la línea política que viene desde arriba, esto de achicar el Estado lo máximo posible. Bueno, entonces claro, prácticamente quedó todo para definir en la sesión, que es lo que por ahí a veces se evita hacer a través de los trabajos de las distintas comisiones, ya sea de presupuesto en este caso, pero no sé, puede ser comisión de salud, hay un montón de comisiones distintas que son para tratar justamente las cosas y que lleguen un poco más amasadas ya al Consejo Deliberante. Bueno, en este caso, para el presupuesto se llegó con 3 opciones distintas. El oficialismo, o sea, Fuerza Patria, lo que hizo en realidad fue presentar el presupuesto tal como lo había enviado el Departamento Ejecutivo, con lo cual ahí no hay ningún tipo de corrección, ni modificación, ni nada, simplemente cumplen el rol de representantes del Ejecutivo en el Legislativo, ¿no? Entendiendo que son del mismo signo político, cumplen esa función, llevan al Legislativo el presupuesto tal como fue diagramado por el Poder Ejecutivo. Después apareció el presupuesto que presentó el día 19 de enero Andrés Porris, el concejal de la Coalición Cívica, que tenía algunas correcciones al presupuesto del Ejecutivo, varias correcciones en realidad, alguna reasignación de partidas de algún modo de un área hacia otra por una cuestión de consideración de prioridades, también algunas campañas en salud que no estaban previstas en el presupuesto original, la obra de agua para La Portada, que también es una obra que no estaba en el presupuesto original y que introducía la moción presentada por la Coalición Cívica, y alguna más que me puedo estar olvidando, tendría que buscar acá el machetito que tenía a mano, una disminución en los gastos de representación del Departamento Ejecutivo, que estaba prevista en el 10%, bajarla al 5%, y esa diferencia
pasársela al área de perinatal también para campañas de difusión y para trabajo en general. Bueno, y había algunas otras correcciones que incluso están en una nota que ustedes pueden encontrar en la web. Van a tener ahí un mayor detalle si les interesa conocer un poco de qué se trataba ese presupuesto alternativo. Y después estaba el presupuesto presentado por la Unión Cívica Radical y Hechos, que de algún modo nucleaba las correcciones que ya había presentado Porris y le agregaba algunas otras bastante más polémicas, podríamos decir. Sí, creo que podría estar bien empleado el término, polémicas. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, una de las propuestas era otorgar un bono de 200.000 pesos por única vez a los trabajadores municipales. Eso disparaba obviamente dos preguntas. O sea, por un lado, ¿de dónde se iba a sacar la plata? Porque había que poner un montón de dinero de una para poder costear, digamos, ese bono de 200.000 pesos para cada empleado municipal. Y por otro lado, ¿cuánto realmente le cambiaba la situación al empleado municipal un bono de 200.000 pesos cuando los sueldos son realmente muy, muy bajos? Y es una problemática mes a mes. O sea, este mes yo te puedo dar 200.000 pesos más, pero el mes que viene, ¿qué hacemos? Entonces, ¿hay que sacar otro bono? ¿Cómo se trabajaría? Si había que sacar otro bono, ese bono ya no estaba contemplado en el presupuesto. Entonces, era llamativo, de algún modo. Yo se lo planteé incluso en la conferencia, me parecía medio... Se usó mucho la palabra demagogia ayer, incluso hubo una lectura por parte del concejal Mansilla de la definición de la RAE respecto de la palabra demagogia. Yo no sé puntualmente si esto era un caso de demagogia, pero sí me parece que era a mediano plazo medio superflua la cuestión, ¿no? De un bono por única vez ante una necesidad latente y permanente que tienen los empleados municipales de una mejora en las condiciones, en la remuneración en realidad de sus trabajos, ¿no? Hablamos siempre por lo general de las categorías más bajas, después obviamente que la brecha salarial que hay en el municipio también es importante, también era uno de los puntos que trataba el presupuesto de UCR y Hechos, pero bueno, ya ese es otro tema aparte, ¿no? Y después lo que pretendía hacer el presupuesto presentado por Hechos y por la UCR era reducir la cantidad de secretarías. De 8 secretarías, más la secretaría privada, llegarían así a 9, pero digamos, de las 8 secretarías externas a la intendencia en sí, pretendían dejar 6 solamente y suprimir 2, las cuales estaban debidamente identificadas también, esas 2. Bueno, obviamente eso fue una de las cosas que más revuelo armó en algún punto porque, y lo que les marcó el concejal Mansilla también, uno de los grandes protagonistas de la sesión, como suele ocurrir habitualmente, en Mansilla, Palomino, Pacho y Morán parecen estar destinados a ser los grandes protagonistas de las sesiones. Bueno, Mansilla en una de sus alocuciones les marcó esto de que no pueden resolver los problemas internos como oposición y pretenden armarle el gabinete o armarle el equipo de trabajo al intendente. Bueno, un poco tiene alguna razón de ser. Las dos cosas son ciertas, digo, no pueden resolver por un lado las internas dentro de la oposición y por otro lado, no sé si es un menester del Consejo Deliberante determinar cómo se tiene que componer el gabinete de un intendente. Digo que no sé porque de verdad no lo sé, quizá está entre las potestades de los concejales, creo que no, pero quizá me equivoco. Entonces, bueno, a raíz de eso se generaron unos cuantos debates, hubo muchísimo cruce de palabras, principalmente entre la misma oposición. Yo creo que la sesión de ayer terminó por dinamitar un poco la oposición y cada vez es más complejo de pensar, incluso ya ahora, hasta reconociéndose esto off the record por varios de los integrantes, por varios de los concejales opositores, que te dicen que está difícil, que muy difícilmente de acá a 2027 la oposición logre llegar consolidadamente unida. En el mejor de los casos uno podría imaginar que puedan llegar amontonados. Ahora, que haya una unidad opositora es prácticamente una utopía y lo será más todavía después de la sesión de ayer
Ahora les voy a contar un poco por qué. Pero bueno, los cruces, más que nada, los cruces dialécticos, se dieron entre César Pacho, acaso el más verborrágico de los concejales de La Libertad Avanza. No es el presidente del bloque, pero sí es quien se lleva todos los flashes en cada una de las sesiones, dentro de lo que es la composición de La Libertad Avanza. Bueno, entre César Pacho y Hechos y la UCR. Que ahí hay un tema que va mucho más allá de la sesión de ayer. Hay una cuestión de resquemores incluso que algunos datan de 2023, por ejemplo, que tienen que ver con cuestiones políticas de cuando estaban todos bajo el ala radical y que han ido quedando, esas rencillas han ido permaneciendo a lo largo del tiempo y son llevadas, ya diríamos a menudo, porque en las 3 sesiones creo que tenemos con esta nueva conformación del Consejo, en las 3 se produjeron, son llevadas a menudo al Consejo Deliberante. A ver, a título personal y a modo de opinión, yo lo que debo decir es que creo que el Consejo Deliberante no es el lugar en el cual tienen que dirimir sus cuestiones casi personales los políticos. No es ese el lugar. El Consejo Deliberante está para tratar temas que afecten a la ciudadanía y no para medir el nivel de influencia, para ser mucho más, para tener mucho más decoro, que es lo que se me cruzó por la cabeza decir, y no para medir el nivel de influencia que pueda tener tal o cual político dentro del abanico de la oposición. Sí es una realidad que en las últimas elecciones un 60% de los bolivarenses no votaron al oficialismo. Ahora, la realidad es que no es el Consejo Deliberante el lugar donde disputar el liderazgo de ese 60%. Eso es lo que creo. Ahora, a la par, también creo que todas esas peleas que se dan dentro del Consejo Deliberante son las que convocan a que la gente se acerque a las sesiones. No de manera presencial, porque las sesiones siguen siendo un reducto en el cual prácticamente no va el ciudadano, sino que apenas uno ve algunos periodistas, obviamente, los secretarios de bloque que también están por ahí, y por ahí algún allegado a algún espacio político que se da una vuelta y pasa un rato por el recinto. El resto, uno supone que lo mira a través del streaming, en que tanto a través de YouTube como de distintas opciones de Facebook, uno puede ver cada una de las sesiones del Consejo. La sesión de ayer tuvo 120 espectadores en vivo. Está bien, si uno lo compara con un partido de fútbol es ínfimo. Ahora, para lo que son las sesiones del Consejo Deliberante, yo creo que es récord. Yo creo que nunca hubo 120 personas mirando en vivo por streaming las sesiones del Consejo Deliberante, sumando lo de Facebook más lo de YouTube, ¿no? ¿Y por qué eso? Bueno, yo creo que tiene que ver con este tipo de cosas, ¿no? Con la chicana, con la pelea, con el ida y vuelta dialéctico, con el espectáculo, si se quiere, mucho más que por las cuestiones políticas en sí. Yo creo que si hubiese sido el de ayer un debate del presupuesto absolutamente, diría, acotado a la cuestión del debate en sí, que hubiese tenido mucho más que ver por ahí con cuestiones numéricas y con cuestiones por ahí más taxativas, seguramente hubiese tenido mucho menos rating, entre comillas, que lo que tuvo la sesión de ayer, que se puso picante también por estos temas, ¿no? Cada tanto también aparecía Mansilla tirándole algún dardo a todo el arco opositor. En un momento fue muy gracioso porque dijo, si se quieren juntar a comer un asado, uno quiere comer pollo, el otro carne y el otro es vegano, no se pueden poner de acuerdo entre ustedes, una cosa así dijo. Y después en una nota que les hice a los concejales del oficialismo post sesión, tiró también otra definición que a mí me resultan graciosas, pero que creo que son las que, insisto, las que motivan a que la gente por ahí se enganche un poco con las sesiones. Dijo esto de que veía en los concejales nuevos, dijo así, sobre todo en los nuevos, mucho vedetismo y muchas ansias de protagonismo o algo parecido. Así que las sesiones vamos a tener que empezar a hacerlas en Artecón y dejar de hacerlas en el recinto del Consejo. Bueno, con esos dardos también se metía un poco Mansilla en esa discusión. La cuestión es que el debate por el presupuesto duró alrededor de 3 horas. En esas 3 horas también se expusieron varias cuestiones técnicas y llegó el momento de la votación. Llegó el momento de la votación que la verdad es que veníamos de 3 horas de sesión, 3 horas y media casi,
siguiendo la sesión, en mi caso a través de YouTube ayer, la pude seguir a través de YouTube y a través del Facebook de ¿Qué pasa en Bolívar? Y la resolución fue prácticamente una ráfaga. Voy a contar una infidencia. Estaba acá en mi casa, mirando justamente la sesión, como les digo, estaba encaminándose al desenlace y mi nene se renegó, no sé con qué, empezó a llorar. La cuestión es que fui a calmarlo, a atenderlo un momento. Cuando volví se había terminado la sesión. Cuando volví ya estaba la banderita argentina que demarca, digamos, el final de la transmisión directamente. Como para que se den una idea lo veloz que fue justamente ese desenlace. Bueno, en ese desenlace justamente, y como para ir haciendo la corta porque se nos va la hora, y porque además no sé si les resulta tan interesante, cuéntenme en todo caso si les resulta interesante el tema, lo hago con más detalle, si no vamos al desenlace de una. Pero al momento de la definición toma la palabra Hernán Mansilla y dice que acorde a la evaluación que hicieron junto con el bloque y demás, deciden retirar su propuesta de presupuesto 2026. O sea, retiraban el presupuesto 2026, impulsado por el Ejecutivo, para someter a votación nosotros. Bueno, obviamente que fue una sorpresa a medias igual, porque la realidad es que, haciendo cuentas, al oficialismo no le daban los números para poder resultar aprobado el presupuesto tal como estaba en la versión original, porque ya la Libertad Avanza había anticipado que iba a votar en contra, porque Hechos y el radicalismo había dicho que iba a rechazar el presupuesto original, y porque la coalición cívica también lo iba a rechazar, porque para eso había armado justamente un despacho alternativo. Entonces, ¿qué dice Fuerza Patria? Dice: nosotros retiramos nuestra presentación. Como se retira la presentación de mayoría, que era justamente la de Fuerza Patria, pasan a consideración las de minoría. Ahí surge el segundo tema en cuestión. Uno hubiese pensado que, como ocurre por ahí en diputados, en senadores, el primer proyecto de presupuesto de minoría a tratarse iba a ser el que más representatividad tuviese dentro de los 16 concejales, el que más firmas tuviese. En ese aspecto, el que clasificaba primero claramente era el de UCR y Hechos, porque entre los dos bloques suman 5 concejales, con lo cual podría haber sido el primero. Pero, ¿qué dijo Franco Canepare, el presidente del Consejo Deliberante? Bueno, argumentó que, acorde al estatuto, al reglamento, corresponde que los presupuestos de minoría se traten en función de la fecha en la que fueron presentados, en ese orden. En ese orden, el primero en ser presentado había sido el de la coalición cívica. Claro, después está el tema de, entonces, ¿qué pasa? Si presentan el presupuesto del Ejecutivo, el original, digamos, el 20 de diciembre, y yo el 21 presento uno casi sin leerlo, presento uno con modificaciones, ¿ya eso significa que se va a tratar primero el que presenté el 21, aunque casi no haya leído el original? Bueno, eso creo que es otro debate que hay que dar, ese. ¿No? Porque a veces el hecho de que un presupuesto se presente más tarde que otro puede haber tenido que ver también con la cuestión de que se tomaron más tiempo para leerlo, para interpretarlo y para ver qué efectivamente se debía corregir o no del presupuesto original presentado. La cuestión es que, acorde a la interpretación de Franco Canepare, el presidente del Consejo, el primero de los presupuestos de minoría que se somete a votación es el de la coalición cívica. ¿Qué pasa en esa votación? Levantan la mano 8 votos, los 7 de Fuerza Patria más el de la coalición cívica para el presupuesto presentado por Andrés Porris, 8 votos de rechazo, es decir, los 3 de la Libertad Avanza y los 5 de UCR y Hechos. En ese momento, tanto Nico Morán como Emilia Palomino dicen: nos equivocamos, pedimos que se vuelva a votar. Bueno, Canepare hace caso omiso a ese pedido, dice: yo propuse que se vote el presupuesto alternativo, el despacho alternativo presentado por el bloque Coalición Cívica. 8 concejales levantaron la mano que lo aprobaban, 8 concejales levantaron la mano que lo rechazaban. Con el voto doble que me corresponde por ser presidente del Consejo Deliberante, mi voto es de aprobación, con lo cual queda aprobado el presupuesto de
de la coalición cívica. Bueno, obviamente ahí ocurrió una película que nadie tenía en los planes prácticamente. ¿Por qué? Porque incluso el radicalismo y Hechos, lo que pensaban, creo yo, es que quizá hasta Porris diera de baja su presupuesto, porque ya había sido contemplado dentro del presupuesto de la UCR y Hechos, al menos eso es lo que dijeron en la conferencia los concejales de UCR y Hechos, y que de ese modo sea ese presupuesto, el de UCR Hechos, el que se tuviera que votar. Bueno, no pasó, se votó el de la coalición cívica, se aprobó el de la coalición cívica, que de algún modo es el que menos reparos le ponía, de los dos, a el presupuesto original presentado por el Departamento Ejecutivo. ¿Cuáles son las modificaciones? Bueno, las que contamos al principio, no lo vamos a reiterar para no detenernos tanto más en esto, y sí recomendarles que puedan ir a la web y buscar las notas en cuestión, porque está la palabra, la locución completa de Andrés Porris, en la cual explica cuáles son las modificaciones que se hacen al presupuesto original, bueno, y después está también la parte de la votación por si la quieren mirar. Bueno, fue realmente una sesión entretenida de ver, eso hay que decirlo, entretenida de ver, con, insisto, mucho show y también con algo de tratamiento técnico del presupuesto. La misma situación corrió para lo que tiene que ver con el organigrama municipal, que se aprobó también el proyecto de Andrés Porris, que tenía apenas alguna modificación respecto del original, creo que no tenía nada demasiado sustancial, con lo cual, bueno, quedaron conformes tanto los del oficialismo como la coalición cívica por el hecho de poder, la coalición cívica porque logró que se aprobara su propuesta y el oficialismo porque lograron que el intendente tenga un presupuesto 2026 para poder trabajar. Después, bueno, obviamente quedarán los resquemores en toda la oposición entre sí, ¿no? Porque ahora, ¿qué pasa? Pacho dice, Hechos y la UCR estuvieron toda la sesión atacándome y terminaron votando lo mismo que habíamos dicho nosotros de rechazar el presupuesto. La UCR y Hechos dice, Pacho no abrió la boca en 45 días que duraron las reuniones de comisión, no presentó, cuando digo Pacho digo la Libertad Avanza, ¿no? Pero los dardos ayer fueron para Pacho puntualmente. No abrió la boca en 45 días, no presentó un despacho alternativo, se limitó solamente a rechazar y nos viene a criticar a nosotros que por lo menos trabajamos en hacer un despacho alternativo. Y encima, ahora se suma que, claro, ahora también hay bronca con Porris, porque de algún modo se cortó solo a entender de sobre todo de la parte opositora de la UCR y Hechos. Así que todavía más dividida de lo que ya estaba ha quedado la oposición después de la sesión de ayer. ¿Cuál es la otra lectura? Que creo que va a tener que hacer la oposición, o supongo que ya la habrá hecho, que dentro de los escenarios posibles, probablemente este era el que más le convenía, no sé si el que más le convenía, pero sí el más posible justamente para conseguir por parte de la oposición. ¿Por qué? Porque la propuesta de Porris consiguió al menos los 7 adeptos del oficialismo como para poder tener una aprobación directa. Si hubiese sido que cada bloque hubiese tenido que ir a votar su propuesta, y hubiesen sido rechazados los 3, en definitiva. Y seguramente el intendente hubiese seguido con el presupuesto prorrogado de 2025, pero con los ingresos de 2026. Así que, bueno, veremos después de acá en adelante qué pasa. Ahora entra en un parate el Consejo Deliberante porque volverá a sesionar ya recién con el periodo próximo, con la apertura de sesiones del periodo próximo, que creo, no recuerdo ahora si es en marzo o ya es en abril, pero bueno, ya ahora por un tiempo no habrá nuevamente sesiones. Y veremos de qué modo acciona ahí la oposición, que insisto, después de la sesión de ayer da la sensación de que ha quedado todavía más fragmentada incluso. Hasta se escuchó decir a algún concejal, algún edil opositor, cuando terminó la sesión, que se estaban sacando una foto los concejales de Fuerza Patria, alguno dijo por ahí, falta Porris en esa foto, como para que se den una idea más o menos de cómo quedaron los ánimos entre los concejales opositores. Bueno, cerramos este tema político y vamos ahondando en otros lados.
Voy a detenerme un segundito también en la política, saliendo de la sesión. Este domingo se definen un montón de cosas en el justicialismo. Este domingo se termina el plazo para presentar las listas de los dirigentes a nivel partido, ¿sí? A nivel partido justicialista, tanto a nivel provincial como a nivel local. Con lo cual van a ser días seguramente de definición para el peronismo local, que por ahora parece estar todo encaminado a acompañar a la propuesta que presenta el gobernador Axel Kicillof. En eso estuvo trabajando mucho Mónica Ochoa como referente del movimiento Derecho al Futuro, y aparentemente llegaron a un acuerdo incluso con el intendente Eduardo Buca de acompañar la propuesta que venga de la mano de Axel Kicillof. Ahora, ¿qué pasa si Cristina unge a algún candidato por su cuenta? Bueno, hay muchos justicialistas a nivel local, que es hasta incluso más cristinista que justicialista, y que en ese caso podría presentar algún reparo y decir, no, pará, si Cristina nos propone otro candidato, vale decir, si hay dos listas, si no hay una lista de unidad, si hay dos listas a nivel provincial, bueno, hay que ver a nivel local entonces qué hacemos y a quién acompañamos. Así que van a ser días de bastante rosca interna, me parece, dentro del Partido Justicialista. Insisto, este domingo 8 de febrero se tienen que presentar formalmente las listas, y obviamente que la gran negociación es a nivel provincia, principalmente entre las cabezas de Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Ahí es donde, según se dice, intentan tejer algún consenso, pero por ahora no se dieron demasiados avances al respecto. Trascendió que Máximo había sugerido el nombre del propio Kicillof para presidir el partido a nivel provincial. Bueno, no sé si eso quedó en trascendidos, pero estoy casi seguro que nunca se formalizó, con lo cual por ahora la situación sigue siendo esa y habrá que esperar al 8 de febrero para ver qué va a pasar. Si llega a haber más de una lista, habrá elecciones en el Partido Justicialista el 15 de marzo y, bueno, se puede producir una situación rara, que es justamente que el justicialismo tenga elecciones internas. No es lo habitual, muchísimo menos lo es a nivel local, donde se presume que de una o de otra manera va a haber una sola lista acá a nivel local, y se presume también que le van a dar la potestad al intendente de que él elija ser o no presidente del partido. Viene ocurriendo que últimamente los intendentes que han sido de signo peronista sean también los presidentes del partido a nivel local. Bueno, habrá que ver si Buca acepta ese convite o si lo delegan a alguna otra persona o lo rechaza o se somete a votación. De acá al 8 tendremos seguramente varias novedades en ese aspecto. Tema controles. Mirá, me quedan 10 minutos nada más. ¿Cómo se me fue el tiempo? Tema controles. Bueno, hay un montón de operativos de control en Bolívar. La verdad es que en 2 meses Buca ha venido con esta impronta, no digo de mano dura. Probablemente si estuviésemos hablando de un gobierno de derecha, en el gobierno municipal, estaríamos hablando de mano dura, pero se le parece bastante, la verdad. No digo que esté mal, digo que se le parece bastante. Y tiene que ver con los distintos controles. Esta semana se anunciaron control permanente de animales de gran porte en la vía pública, algo que se supone que se debe hacer siempre, pero bueno, se anunció. En este caso, el año pasado, no sé si ustedes se acuerdan, hubieron varios episodios de animales en la vía pública. Hubo incluso algún accidente de tránsito, recuerdo, que tuvo que ver con un caballo suelto en la vía pública. Esta vez se anunció expresamente, en esto de Hablemos Claro y Simple, de que los animales de gran porte no pueden estar sueltos y que la responsabilidad absolutamente es del dueño de ese animal. Así que bueno, veremos después cuántos cumplimientos se le da a eso. Se refuerzan también los controles de documentación vehicular. Eso es algo que sí, hasta ahora no venía ocurriendo. En prácticamente ningún lugar te paraban para controlar la documentación ni tuya ni del auto. Bueno, eso es algo que aparentemente se va a empezar a hacer. Se va a chequear tema de cédula verde, seguro vigente, que las patentes estén colocadas. Un tema aparte, ¿no? Por el problemón que hay para conseguir los reemplazos de patente o las nuevas patentes de los vehículos. Varios detalles que tienen que ver con eso. Y por último, lo que se comunicó hoy o ayer, creo que fue hoy a la mañana, esto de la limpieza y el mantenimiento de los terrenos baldíos. Que esto también es algo que hasta el momento no se estaba tomando demasiado el toro por las astas, y que el municipio emitió un comunicado en el que
los terrenos privados son responsabilidad de los propietarios, por lo tanto son los propietarios los que tienen que mantener los terrenos en condiciones de limpieza, ¿no? Pasa poco en Bolívar, la verdad es que estamos bastante habituados a ver terrenos baldíos con pastizales. Bueno, seguramente ahí tendrán que actuar con el cumplimiento de la ordenanza correspondiente y con las sanciones que se correspondan para esas situaciones. Después, bueno, siempre es todo un tema ubicar al propietario, bueno, toda otra cuestión, pero estará en el municipio tener que darle cumplimiento a esto que ha anunciado con bombos y platillos, digamos, ¿no? Esto de hablemos simple y claro, bueno, van a tener que actuar en eso. Está pasando con las motos, dicen que hay un descenso en la cantidad de motos con escape libre y en gente sin casco. Bueno, lo de los escapes libres la verdad es que no puedo dar fe. Lo de que sigo viendo gente sin casco, yo sigo viendo gente sin casco. Hoy a la mañana fui unas cuantas cuadras atrás de una moto con 3 personas, de las cuales casco tenía solamente una, y de las otras 2, una era una nena chiquita, que la verdad es que a uno le da un poquito de cosa, ¿no? El hecho de, está bien, si te molesta el casco, lo que sea, bueno, que los nenes por lo menos vayan con el casco puesto. Por más que les moleste y se lo quieran sacar, que por lo menos vayan con el casco puesto. No es lo que me parece a mí, por lo menos, perdón si alguien no está de acuerdo con esto, yo creo que es fundamental. Los grandes, los adultos, bueno, ya somos bastante grandecitos como para identificar que el casco en realidad es para cuidado de nuestra vida, pero los chicos que están a cargo de los adultos, bueno, por lo menos que los chicos usen casco, creo que es fundamental. Después, si uno grande decide no usar casco, y bueno, se expone a lo que se expone, ya sea a un accidente o sea incluso una multa. Está en uno exponerse a eso. Pero con los chicos me parece que hay que tener todavía mucho más cuidado. Ya de por sí que vayan 3 personas en una moto no da mucha seguridad. Bueno, mucho menos me parece cuando de los 3 hay un niño que no lleva casco. Eso lo vi hoy de la mañana y me quedó grabado, por eso lo traigo a colación. Hablando de los chicos, bueno, un tema para prestar atención, que me llamó la atención, que pasó bastante desapercibido en la página. Tiene muchas visitas la nota y todo, pero no tantas como pensé que iba a tener. Tiene que ver con el descenso en la matrícula de los jardines de infantes, que en realidad no es ese el tema en sí, pero es el tema que explotó a nivel provincial, digamos, a nivel provincial es la problemática, y a nivel nacional probablemente también. Cada vez hay menos matrículas en los jardines. Acá en Bolívar ya nos hemos acostumbrado un montón a ver jardines con salas, ¿cómo es que se llama? Multiedad. Chicos de sala de 3 mezclados con otros de 4 años, 4 con 5. Bueno, y eso tiene que ver con que de algún modo se está tratando de equiparar para que cada sala cumpla con el requisito mínimo de matrícula, de modo tal que no se tengan que cerrar salas. Pero la realidad es que es preocupante. Un dato que nos pasaba, y aprovecho para agradecerlo también públicamente, porque la verdad es que es muy importante cuando de las instituciones se colabora con los medios, en esto de suministrar datos y demás. Viste que muchas veces te dicen esto de, sí, bancame, que en 3-4 días te lo paso, y esos 3-4 días no son nunca más, o con suerte a lo mejor son 3-4 semanas. Bueno, la realidad es que agradezco públicamente a la jefa distrital de educación, que es Luján Verdesegar, que me dijo el lunes te lo paso, y el lunes me pasó los datos, por lo menos de la pandemia hasta parte, los últimos 4 años, y el descenso continuado justamente en la matrícula de los jardines. En 2022 había en Bolívar 1.595 chicos en jardines de infantes. En 2023, 1.499, casi 100 menos. En 2024, 1.402, casi 100 menos que en 2023 y casi 200 menos que en 2022. Ahora, el salto grande se produjo el año pasado, cuando solamente hubo 1.045 chicos en los jardines de infantes. Es decir, son 550 alumnos menos de los que había en 2022. Es un número muy significativo, me parece, que de a poco se va a ir trasladando a los niveles superiores. Y bueno, eso no digo que sea un problema en sí. De hecho, por acá me dice Maxi, a nivel mundial es un tema la natalidad en baja. Sí, es verdad, y hay países que están todavía mucho más complicados que Argentina. Ahora, hay que ver por dónde viene todo, por dónde viene la mano. También hay que verlo como una posibilidad. Por allí alguien decía, en alguna nota que pude leer,
Bueno, también hay que tomarlo como una oportunidad para que la educación sea un poco más personalizada y que de ese modo sea mejor. Bueno, está bien, es ver una mitad del vaso lleno, que es válido también. Así que será un tema para seguir prestando atención. El tema va a estar cuando empecemos a ver jardines que se cierran o aulas que se cierran por la baja matrícula. Ahí seguramente el problema va a escalar y va a saltar a otra cuestión, porque ya tendrá que ver con fuentes de trabajo, tendrá que ver con cercanías domiciliarias y un montón de cosas más. Así que, bueno, será un tema para ir dándole seguimiento. Insisto, me llamó la atención que no tuvo tanta repercusión la nota en la web. Más allá de que la tuvo, pensé que iba a ser una nota mucho más leída, como sí pasa con otras. Uno sube un policial y automáticamente supera las 1000 visualizaciones en un rato. Bueno, no ha pasado eso con este otro tema que para mí también era importante. Bueno, se me está terminando el tiempo, me quedan un par de minutos, así que le cuento un poquito de la travesía de Javier Chávez, así muy rapidito, contarles que ella está en Río Gallegos. Javier Chávez es el ciclista bolivarense que decidió iniciar una travesía que se llama Dejando la Huella, que bueno, tiene como objetivo llegar a las Islas Malvinas en bicicleta. Obviamente no va a poder llegar a las Islas Malvinas en bicicleta, pero sí hacer todo el recorrido hasta Río Gallegos, que es el lugar desde donde parte el vuelo hacia las Islas Malvinas. Bueno, ya lo hizo en bicicleta, porque de hecho llegó antes de ayer a Río Gallegos Javier, con lo cual superó los 2000 kilómetros recorridos, una animalada. Salió el 29 de diciembre, si no recuerdo mal, y ya llegó a Río Gallegos. Fue reconocido incluso por la municipalidad de Río Gallegos, le entregaron la bandera de la ciudad, le entregaron un par de medallas. Realmente es una gesta importante, muy linda la que está haciendo, también llevando el nombre de Bolívar a todos esos lugares. Y bueno, ahora se viene una etapa complicada, que es la del cruce a las Islas Malvinas, porque primero por toda la documentación que se requiere, hay muchísimo papelerío, muchísima burocracia y trabas que pone el gobierno británico para el ingreso de argentinos. Ahí está, en esta semana Javier va a estar tratando de resolver eso, justamente para poder finalmente volar. Y después está en el que los vuelos son muy limitados. Se vuela solamente un sábado al mes, que es justamente este sábado. El sábado 7 de febrero, si no me equivoco, es el día que la TAM tiene el vuelo que parte de Punta Arenas, en Chile, pasa porque es la TAM Chile. No puede viajar una aerolínea argentina a las islas, es con la TAM Chile. Parte de Punta Arenas, hace escala en Río Gallegos y va a las Islas Malvinas. Es este sábado, con lo cual hay muy poco tiempo y ahí está contrarreloj trabajando todo Javier como para poder hacer el vuelo. Ojalá se le pueda concretar. De poder viajar tiene que estar al menos una semana en las islas y recién después puede pegar la vuelta. Así que bueno, ojalá que lo pueda concretar, a cruzar los dedos. Hay un alias que está en la web por si alguien quiera colaborar con su cruzada. Es muy caro el pasaje, está en libras esterlinas, así que quien quiera le puede dar una mano también a Javier Chávez, que está dejando bien alto el nombre de Bolívar y sobre todo está muy cerca, aunque no tanto, de cumplir justamente con su desafío de llegar hasta las Islas Malvinas. Y la verdad que no tengo más tiempo, tengo que ir cerrando porque, como les dije al principio, tengo turno con mi niño en el pediatra, así que hacia allá me iré en un rato nada más. Me quedan varios temas sin mencionar. Actualidad deportiva, bueno, pásense por la web que hay un montón de información. Están las fechas para este fin de semana de la Copa Municipal de Verano, está todo el fixture del torneo Interligas, hay un montón de cosas, les recomiendo que pasen por la web. Y me preguntaba Lautaro cuándo empieza el Canta Bolívar. Bueno, el Canta Bolívar ya tiene las fechas definidas, va a ser el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo. Va a ser en el Parque de las Acollaradas, ahí detrás del natatorio, como viene siendo en todos estos últimos años. No hay por ahora artistas confirmados, ni siquiera los artistas locales están definidos, por lo menos hasta lo que pudimos averiguar. Le mandé un mensaje más temprano hoy a Raúl Chillón, al director de Cultura, no me ha podido contestar todavía, pero bueno, la idea era tener algún dato más como para poder precisarles. Así que por ahora lo único que sabemos es fecha y lugar, 28 de febrero y 1 de marzo en el Parque de las Acollaradas, y me animo a decir en un 99,9% que va a ser con entrada libre y gratuita. Puede fallar, pero me animo a decir que va a ser con entrada libre y gratuita. Bueno, gracias a los 9 que están en este momento y gracias a todos los que pasaron también anteriormente. Hasta acá llegamos al final. Esto se puede ver igual en cualquier momento en Instagram, así que pueden pasar cuando quieran, y lo voy a subir también en YouTube.
fue por Instagram y no por YouTube, porque hicimos una votación y ganó Instagram. Y bueno, el próximo por ahí lo vamos a hacer a través del canal de YouTube, que es ¿Qué pasa en Bolívar? Y que los invito también a que se suscriban. Gracias por estar ahí del otro lado. Nos encontramos la próxima con todo esto que pasa. Chao. Lo que pasa en Bolívar y en cada localidad, lo que pasa en Argentina, te lo vamos a contar. Todo esto que pasa, entretener, informar. Todo esto que pasa, música e identidad. Política y deportes, policiales y cultura. Poder pensar un rato y frenar tanta locura. Todo esto que pasa, entretener, informar. Todo esto que pasa, música e identidad. Todo esto que pasa, esto que pasa en Bolívar. Identidad. Todo esto que pasa en Bolivia.